no tiene que se el hubiera... déficit en el fondo de los no combustibles, tiene- había no meses tiene en que razón. bajaba En los político, 15 pero años, había momentos en en que los bajaba. 15 años que llevábamos aquí hemos dado esa noticia. Sí, señor. Yo francamente no Sí. me acuerdo. Pero Pero en bueno, cambio pues, yo lo tengo cual- otra me gustaría noticia. saber cuándo, en qué momento. Lo cual Pero- demuestra, Héctor, que su memoria es Yo, selectiva. en cambio, Néstor- Usted se acuerda del pedacito que le conviene. Claro que ha bajado en la historia de los combustibles, de los precios. Claro que ha bajado el galón. Entre otras En pandemia cosas, bajó. Claro, entre otras, iba para allá, Víctor, entre otras cosas porque amarrado al valor del precio internacional, ese petróleo internacional en la época de pandemia se derrumbó. Claro, Néstor, Claro. pero mi pregunta es otra. Si podemos, como país, subir el 23% al salario mínimo y bajar los precios de la gasolina, con esta prosperidad, ¿por qué emergencia económica? Eso sí no lo entiendo. Ahí sí se está cayendo el argumento del gobierno Porque nacional incluso, para decretar María la Consuelo, emergencia económica. Sí, esa es una buena pregunta. Porque incluso María bajándole Consuelo. 300 pesos siguen recaudando más de lo que les cuesta realmente. Es que como lo han explicado aquí Entonces varias no se veces, necesitan la los fórmula nuevos internacional, impuestos, ¿no? Por el precio del petróleo, por el precio además del dólar y la tasa de cambio, sigue habiendo un margen de 2.000, 2.500 pesos que está recaudando el gobierno para el Fondo de Estabilización de los Combustibles, aún habiendo descontado 300 pesos. Pero yo sí creo que es una positiva noticia, es una disminución mínima, que eran las mismas disminuciones que se veían cuando fluctuaba libremente el valor, que yo coincido con ustedes, efectivamente aquí se ha anunciado varias veces la baja de la gasolina en Blue Radio, porque eso pasaba antes de la pandemia, que era un efecto común en los combustibles. Pero la realidad es que yo no creo que esto tenga ninguna ventaja electoral. No veo cómo van a conseguirse un voto bajándole 300 pesitos a la gasolina, la verdad. O no sé quién vaya a decir, uy, esto sí es un descuento. Después de que pasó de 9.000 pesos a 16.000 pesos, bajarle Sí, 300 pesos es marginal. Sí, pero si le vuelven a bajar en marzo, que son las próximas elecciones, si le vuelven a bajar otro poquito y llegamos a mayo, 800 pesos. a las presidenciales y le han bajado, sí, 1.000 pesos supongo yo, de aquí a allá, eso de pronto puede tener algún efecto electoral. Ese, entre otras cosas, Felipe, es el temor del expresidente Álvaro Uribe, que esto tiene un tufillo electoral, pero bueno, eso es inevitable porque estamos en campaña ¿Sabe electoral. cuánto bajó la gasolina tiene en el gobierno de Iván Duque? electoral, claro. 1.200 pesos bajó. ¿Bajó la gasolina? Sí, en pandemia, en el gobierno de Iván eso, Duque. eso es para Héctor, que era el que estaba preguntando. Sí, sí, sí. Sí, no, está bien. Es que yo solo estaba preguntando. Si hay esa respuesta perfecta. Es que yo no hice ninguna afirmación, solo pregunté. Yo no me acordaba que haber dado esa noticia. Me imagino que en pandemia pues las cosas se distorsionaron tanto que, pues no sé, no me acuerdo que cuando el petróleo bajó de $100 que estuvo por allá en el año 2000, qué sé yo, 4 a 30 que estuvo como en el año 2014, no me acuerdo que eso hubiera aliviado, pero bueno, está bien. Y bueno, me imagino que además en su momento cuando bajó la gasolina, el comentario no fue qué malo que bajaran la gasolina, espantoso, les vamos a dar una mala noticia, colombianos, bajó la gasolina. No, usted no me nunca, acuerdo tampoco que hubiera pasado nunca, así. usted Pero nunca insisto, yo ya diría estoy eso, viejo ¿no? y a mí las cosas se me olvidan. Sí, algunas cosas se me olvidan. Sí. Se me olvidan. Y veo que a ustedes también. Muy bien, Algunos 8 son de la bastante mañana, más jóvenes que yo. 8 y de la otros mañana, no, 4 minutos. pero veo que a todos se les olvida igual. Para quien quiera opinar sobre reducción de precios de la gasolina, repito, el Ministerio de Hacienda está informando esta mañana que baja 300 pesos la gasolina, será a partir del domingo de la semana entrante, que es Néstor, primero es de que febrero. la jugada política del presidente Petro es muy difícil de rebatir. No, ahora, ¿usted cómo es pelea? Es buena jugada Pero política. Claro, que ¿cómo según Petro, pelea los usted? pobres no usan gasolina. Paola, pero acuérdese que párele según bolas, Petro, los pero pobres párele no bolas, usan gasolina. pero eso no es cierto, eso sí es retórica del presidente, pero dígame cómo, y tiene razón Héctor, atacar el aumento del mínimo del 23.78%, pues no es políticamente rentable, como tampoco es políticamente rentable atacar la reducción de los precios de los combustibles. Es decir, que la jugada políticamente No, pues yo es voy muy a buena pagar- para él. Yo voy a pagar menos plata si bajan Imagínese 300. Explíqueme ¿quién? entonces la declaratoria de emergencia Ah, no, económica. eso sí es otra cosa. Explíqueme. En esta bonanza no tiene ninguna explicación que haya decretado emergencia económica. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Vendrán en consecuencia nuevas reducciones en el Y que precio además del
el galón además de del criterio gasolina. electoral, yo sí creo que ese fondo no está saldado del todo. Recordemos que agosto del año pasado tenía todavía un déficit de 2,5 billones que nunca se va a cerrar, porque una vez más el precio del diésel sigue estando subsidiado y ese precio de la CPM es lo que venía causando un gran roto, digamos, del 75% dentro del total de ese fondo del precio de los combustibles, que no es más que una partida dentro del presupuesto general de la nación. Entonces, todos los días se le abre un rotico, porque todos los días se sigue subsidiando ese diésel. Luego, eso de decir que supuestamente entonces que ya se pueden empezar a bajar los precios de la gasolina, porque ya no hay ningún roto en ese fondo, eso es falso. Va a seguir teniendo día tras día, hora tras hora, empieza a agrandar y empieza a agrandar. Por el diésel, Entonces, que es una buena aclaración. Pero Néstor, mire. En segundos, información desde el Ministerio de Hacienda. Si el gobierno Señor. se dio el lapo de bajar de subir 23% de un totazo el salario mínimo, pues si hubieran podido bajar la gasolina a 2.000, 3.000 pesos antes de elecciones que están que son en un mes larguito, pues lo hubieran hecho. Yo creo que es que no veo que esto va a pasar como ustedes anticipan, y es que va a bajarlo el próximo mes 800 pesos. No, yo creo que bajaron lo que pudieron, dada la caja y la restricción que tienen en el gobierno. Sí, el precio de los diésel, de los vehículos diésel, del diésel para vehículos, es clave para entender seguramente por qué no bajan un poquito más. En el Ministerio de Hacienda está el ministro recibiendo en este momento a los gobernadores, los insubordinados, que comienzan a llegar a la reunión, la cumbre de esta mañana, para hablar de IVA, de licores y de emergencia económica. Recuerden ustedes que la semana pasada los gobernadores declararon en rebeldía que van a inaplicar el decreto de emergencia económica que le sube el IVA a los licores y al tabaco. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, saludándolo desde las afueras del Ministerio de Hacienda. El ministro Germán Ávila precisamente llegó aquí a las instalaciones sobre las 7:30 de la mañana y se espera que más o menos en unos 10 minutos inicie por lo menos esa primera parte de la reunión, ya que hace pocos segundos también entró por esta puerta principal la gobernadora del departamento del Meta, la doctora Rafaela Cortés, quien dio unas palabras de la antesala de lo que va a suceder en esta reunión. Ella dice que por supuesto hay un muy buen nivel de concertación, que ya por lo menos los gobernadores, en el caso del gobernador de Antioquia, vienen en camino, pero que por unas afectaciones de visibilidad en la pista de Río Negro, pues se pudo o se complicó más bien la llegada hacia Bogotá, y que espera llegar aproximadamente sobre las 9 de la mañana. Sin embargo, aseguró e insistió que lo que le van a demostrar al Ministerio de Hacienda es que el contrabando, efectivamente hablando específicamente del aumento en el precio de los licores, se puede incrementar, y que un estudio soportado por la Federación de Departamentos asegura que el contrabando se ha incrementado en un 36%, y que por ende las fuerzas criminales se han así reforzado. Esto fue lo que comentó hace algunos segundos la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Bueno, hoy una actitud positiva de concertar, de conciliar, de avanzar por el bien, por supuesto, del país. Este incremento desafortunadamente le hace muchísimo daño, aumenta el contrabando. Ya tenemos nosotros una investigación en la Federación de Departamentos que el 36% ha aumentado, y eso que hace, los que más hacen, los que se meten en el contrabando, pues son los grupos criminales que están fortaleciendo, por supuesto, sus finanzas. ¿Qué propuesta tienen para hoy o parte de su gobernación para hoy? Yo creo que hoy la gran actitud de la Federación de Departamentos y los gobernadores es escuchar al ministerio y es hacerle entender al ministerio que ese decreto lo que hace es perjudicar y, por supuesto, llenarle los bolsillos a estos grupos criminales que se fortalecen con el contrabando. Gobernadora, sobre lo que pueda suceder de esta reunión, ¿qué gobernadores están confirmados para que vengan hoy? No, aquí yo creo que hay una gran... Néstor, precisamente, gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien además se perfila para ser la nueva presidenta de departamentos, también afirmó que hay muy buen ambiente, que esta reunión la sacarían muy temprano a lo largo de la mañana, no de una hora estimada, pero ha sido por lo menos la primera mandataria departamental que ha llegado aquí al despacho del ministro Germán Ávila, que, como se lo comentaba, él llegó sobre las 7:30 al edificio del Ministerio de Hacienda aquí en el centro de Bogotá. Qué alegría saber que estás allí. Qué alegría poder compartir contigo. Te deseo lo mejor. Ánimo, salud, fuerza. Que todo esté bien en tu vida. Gracias por compartir con nosotros este momento. Oye, te invito para que hoy compartas y te suscribas. Tú sabes, en Blue, la radio se ve.
Chile vive momentos de extrema alarma a raíz de los voraces incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Varios testigos captaron en video autos y casas completamente en llamas, además de cientos de hectáreas consumidas por el fuego. Desde Concepción, una de las ciudades que permanece en alerta roja, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó toque de queda nocturno en las localidades más afectadas y decretó también estado de catástrofe. Hoy tenemos desplegado todos los recursos disponibles para combatir estos voraces incendios que seguramente van a seguir activos por más de 24 horas. Aviones, helicópteros, brigadistas de CONAF, del Ejército, técnicos, bomberos, maquinaria, camiones, el sector privado, agrupado en la Corma, están todos trabajando en la zona. Aunque los bomberos siguen trabajando contra reloj para apagar el fuego en focos, las condiciones climáticas son adversas y lo complican todo. Se presentan altas temperaturas cercanas a los 26 y 28 grados centígrados y los fuertes vientos con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Así fue el llamado del almirante Acevedo, jefe de Defensa Nacional de Biobío. Este esfuerzo es de cada uno de todos los que estamos involucrados en esta región. Les recuerdo además que no solamente es acá en Concepción, también es en Biobío y en Arauco. Por lo tanto, cada esfuerzo cuenta. Desde ya, muchas gracias por su comprensión y el apoyo en cada una de las instrucciones que van a ser evacuadas oportunamente. Casi $1 billón de pesos en el aire, suspendidos y macheteados para dos grandes e importantísimas mega obras de infraestructura. De un lado, la vía Mulaló-Lobo Guerrero, con un recorte cercano a los 340.000 millones de pesos, y de otro, las obras de dragado del canal del dique, con un recorte en torno a los 634.000 millones de pesos. Y tras conocerse los detalles a profundidad del decreto 1484 que expedió el gobierno el pasado 31 de diciembre, mediante el cual se redujeron apropiaciones presupuestales previamente aprobadas en el presupuesto general de la Nación. Dos vías que entre ambas van a tener $1 billón de pesos menos de disminución de las vigencias futuras, que palabras más, palabras menos, es el caso que hace el gobierno para financiar grandes proyectos tanto de infraestructura como de vivienda, defensa, telecomunicaciones, comprometiendo recursos fiscales que están por venir, impuestos por recaudar de años venideros y de impuestos que obviamente sirven para ayudar a la planeación de largo plazo de todas estas obras, a blindar de confianza los contratos y a generar certidumbre para que los inversionistas le metan billete y construyan todas esas obras, carreteras y demás. No obstante, unas vigencias futuras. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Twitter, que sigue bloqueado para el mundo de los civiles venezolanos, para el mundo de la gente de la calle, es la nueva plataforma en que la presidenta Delcy Rodríguez está desmintiendo las noticias falsas sobre su gobierno. Los presos siguen a la espera de nuevas liberaciones, las familias a la espera de nuevos anuncios. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, la nueva cuenta en Twitter, del gobierno de Delcy Rodríguez se llama Miraflores al Día, @almomento_m, @almomento_m. En la descripción o la bio dice: perfil oficial de Miraflores al momento, defendiendo la verdad de Venezuela frente a las campañas mediáticas o noticias falsas. Palabras más, palabras menos, pues será una cuenta para desmentir o negar informaciones en contra o sobre el gobierno de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez. Imaginamos que esto viene de la mano del recién nombrado también ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, un conocido presentador de televisión, creador de contenido y que en un momento fue bastante crítico del gobierno de Maduro y por eso salió del canal del Estado por varios meses. Pero lo sorprendente, Néstor, volviendo al tema de la noticia de esta creación de la cuenta en Twitter o en X del Palacio de Miraflores, es que esta red social sigue bloqueada. No se puede acceder de manera libre. Todos los funcionarios del gobierno activaron sus cuentas la semana pasada, escriben por allí, pero el venezolano no puede acceder si no tiene el famoso o el llamado VPN que le cambie virtualmente la geocalización para así poder usar Twitter. Le preguntamos al ministerio sobre esta contradicción y la respuesta fue: consultaremos, porque también hay que resaltar, hay un canal de comunicación nuevo con los corresponsales donde se contestan algunas preguntas o se dan ciertas informaciones. Hablando de este nuevo ministro, por cierto, es parte de una serie de cambios que hizo Delcy Rodríguez, donde lo más resaltante es la salida de Alex Saab, del barranquillero Alex Saab, del gobierno. Él era, recordemos, ministro de Industria, pero ese despacho se unió al Ministerio de Comercio para crear un solo ministerio y fue asumido por Luis Antonio Villegas. En esos varios cambios que hubo, el nuevo ministro de Comunicación, como te decías, Miguel Pérez Pirela, quien estaba allí, que era Freddy Ñáñez, ahora es ministro de Ecosocialismo, que es el Ministerio de Ambiente, y quien está en el Ministerio de Ambiente es ahora ministro de Transporte, es decir, toda una serie pues de cambios. Por cierto, esto sobre el tema de la cuenta en X nueva, ahí desmintieron, por ejemplo,
del supuesto comunicación que habrían tenido Diosdado Cabello con Estados Unidos antes de la captura de Nicolás Maduro. También negaron una supuesta condecoración al director de la CIA y también negaron que Desi Rodríguez haya estado en el radar de la DEA en los últimos años. Pero también en temas de calle acá en Venezuela, Néstor, en al menos 5 cárceles venezolanas se cumple ya más de una semana de familiares de los presos políticos en protesta o en vigilia para exigir la liberación o la excarcelación de todos los presos políticos, tal y como se informó o se prometió el pasado 8 de enero. Acá en Caracas, la mayor concentración está en la llamada Zona 7, que es una cárcel de la Policía Nacional al este de la capital, en la zona de Boleíta, y donde se estima que hay entre 50 y 70 detenidos por razones políticas, y allí a las afueras, en carpas, hay al menos 15 o 20 mujeres quienes esperan la liberación de su familiar. Y aunque la policía ha tratado de moverlas o de quitarlas del lugar, pues la vigilia se mantiene e incluso recibieron apoyo de varias ONGs, defensores de derechos humanos y hasta el movimiento estudiantil, algo que hacía muchos meses no se veía, pues por temor a represalias, las protestas de calle habían quedado casi eliminadas. Pero escuchemos lo que son los testimonios de 2 de estas mujeres que tienen 10 días durmiendo allí en la calle. ¿Cómo se puede sentir una madre que no puede ver a su hijo? No sabe qué le está pasando, no sabe si está comiendo, no sabe si los castigaron porque nosotros hicimos una vigilia. No sabemos de nada de nuestros hijos. Desde que supe que mi pareja estaba detenido aquí, aunque ellos me lo niegan, pero sí está detenido aquí, sin información, sin derecho a verlo, a nada. Decidimos quedarnos aquí porque es una medida de apoyo para poder lograr que le den su libertad. Todos tenemos 10 días aquí. Todos tenemos 10 días aquí, decía esta mujer que tenía a su esposo detenido allí desde hace más de 3 meses. En muchos casos el familiar del detenido ni siquiera está 100% seguro de dónde se encuentra recluido, pues muchas veces niegan la presencia de la persona en ese lugar. Y ya para finalizar, Néstor, rápidamente, la oposición acaba de convocar una rueda de prensa al mediodía, y lo resalto porque hacía muchos meses, diría que por lo menos un año, que no veíamos un grupo opositor en Venezuela, en este caso liderado por Enrique Capriles y varios diputados, convocando rueda de prensa acá en Caracas. Néstor. ¿Capriles todavía es de la oposición? Bueno, sí, en teoría se vende así y es parte del bloque opositor, se llama Bloque de Parlamentarios por la Libertad. Es algo recién creado. Esto, de hecho, acaba de llegar la convocatoria hace menos de 2 minutos, es a las 12 del mediodía y te repito el nombre, se llama el Grupo Parlamentario Libertad. Invita a un encuentro con los medios de comunicación, es allí en Las Mercedes y lidera Enrique Capriles y varios diputados de esa oposición. Santiago, gracias, 8 de la mañana, 17 minutos. A propósito de Maduro, informes de inteligencia de la Fiscalía de Estados Unidos y del Departamento de Estado en Washington hablan de los nexos de los Maduro con Colombia. Nicolásito, el hijo del expresidente, el dictador Nicolás Maduro, el caído, o el príncipe, también le dicen a Nicolásito, estuvo en Medellín en el año 2020, aparentemente, dice el informe de inteligencia de Estados Unidos, reuniéndose con gente de las FARC, en épocas de la alcaldía de Daniel Quintero. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, buenos días. Aunque nadie en Medellín se atreve a confirmar esta noticia, es la Fiscalía de Estados Unidos la que la dio a conocer. Hace parte incluso de la acusación, de la investigación central que hay contra el dictador Nicolás Maduro. Mencionado varias veces en el expediente, el hijo del dictador, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, aparece como una de las fichas del régimen y en este caso del Cartel de los Soles para los negocios de drogas y tráficos de armas en distintos países y particularmente en una de las páginas de la acusación contra Nicolás Maduro Moros, el dictador de Venezuela, hace referencia a Colombia. La historia parte con la Fiscalía de Estados Unidos que asegura que en el año 2020, sin precisar el mes, ya visitó Colombia el hijo de Nicolás Maduro, que es este diputado de la Asamblea Venezolana, uno de los protagonistas del escrito de acusación, parte del Departamento de Estado, que sigue investigándolo también a él. En el documento de 25 páginas, Néstor, se cuentan un pedazo que el hijo de Nicolás Maduro vino a Medellín, que fue la ciudad de Colombia escogida para una supuesta reunión con las disidencias de las FARC y 2 de sus representantes, que la reunión habría ocurrido en una lujosa casa de la avenida Las Palmas en la capital antioqueña, que esa reunión, dice la investigación de Estados Unidos, tuvo como centro, como conversación, una negociación entre el régimen y las disidencias de las FARC, negociación de cómo iban a manejar la venta de drogas durante 6 años, es decir, hasta este año, hasta 2026,
que las disidencias de las FARC le iban a entregar a Venezuela, al gobierno venezolano y particularmente al hijo de Nicolás Maduro, la droga, y a cambio les entregarían armas que iban a entregarse, que iban a quedarse con las disidencias de las FARC. Y entonces en Medellín no se habla de otra cosa. Hasta el alcalde Federico Gutiérrez ha pedido en sus redes sociales que investiguen esta reunión, con quién fue, dónde fue, qué saben las autoridades del momento. Por ahora la única pista es que la reunión habría sido mediada con autorización, con permiso y coordinación de los famosos GDO, grupos de delincuencia autorizada, que no son otra cosa que las bandas de Medellín que están al servicio de la banda principal, que es la oficina, la histórica oficina que se habría encargado de eso. Como último dato, Migración Colombia dice que no hay ningún registro migratorio del hijo de Nicolás Maduro en nuestro país, por lo que si la reunión se hizo como informa Estados Unidos, entonces Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador, vino a Colombia por los pasos terrestres ilegales, porque Migración Colombia no lo tiene en sus historiales. Camila, gracias. También es justo decir, estaba en Medellín, gobernaba Daniel Quintero, pero el presidente de Colombia era Iván Duque en ese momento. Claro, que tendría también que haberse enterado, ¿no? Claro, esto fue año 2020 y ha sido cuestionado el director de la policía de ese momento en Medellín, el alcalde de Medellín de entonces, que es Daniel Quintero, como usted bien expresa, el gobierno Duque en ese momento, el gobierno nacional. Nadie, Néstor, ni en Migración, ni en el gobierno nacional, ni en el gobierno local tiene registros oficiales de esta que es una reunión, pero pues es que venían a negociar drogas, armas, cargamentos. Obviamente esto no iba a ser con autorizaciones y permisos legales. Sí. Armas y drogas, por supuesto, el centro de la atención. Andrés Tobón fue secretario de Seguridad en Medellín y es concejal actualmente. Concejal Tobón, buenos días. Néstor, un saludo especial, también saludo a Camila y por supuesto muy preocupados con esa información que entrega la Fiscalía Norteamericana. ¿Usted ha logrado confirmar reunión del hijo de Maduro con las FARC en Medellín? Mire, lo que hemos recibido hasta el momento, Néstor, para serte absolutamente honesto, es información también de indicios. Cuando hemos preguntado sobre esto que saca a la luz pública el Departamento de Justicia, la Oficina del General Attorney, sobre la posibilidad de que esto haya ocurrido en Medellín, las fuentes más cercanas, las personas que toda la vida me han ayudado a mí con el tema de seguridad y crimen organizado en la persecución, me dicen que sí es cierto que esto pasó, que es cierto que sucedió, digamos, incluso con autorización, coordinación y protección de estructuras criminales presentes en Medellín. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis muy breve. Para inicios de 2020, la gente de la oficina o el cuerpo colegiado de la oficina, que recordarás fueron perseguidos y casi todos estaban en la cárcel, lograron muchos traslados para la cárcel de La Picota para empezar a coordinar nuevamente asuntos, después de estar rogados y regados por las cárceles del país. Y aparentemente eso permitió un nivel de coordinación muchísimo mayor, que les permitió igualmente tener cercanía con estructuras que antes no hacían parte de su red de, si se quiere, criminal, como las FARC. Ellos tenían relación con Clan del Golfo aquí en Medellín, tenían relación con algunos bloques de guerra urbano, el ELN, pero no teníamos información hasta hace muy poco de la cercanía justamente con las disidencias FARC, y esto permitiría enlazar estos asuntos. Sí. Concejal, ¿por qué no se ha podido documentar detalladamente esta reunión y Estados Unidos sí la considera como uno de los elementos dentro de la acusación contra Nicolás Maduro Guerra? Mire, lo primero es que la oficina del General Attorney, cuando se trata de asuntos de persecución a estructuras criminales y de persecución de narcotráfico, en un indictment que es el escrito de acusación, lo primero que pronuncian, jamás, en el conocimiento que tengo, en la experticia que tenemos revisando esto, jamás lanza una acusación que no tenga luego material probatorio ofrecer en juicio. Así que nos tocará esperar, por supuesto, qué es lo que van a ofrecer en juicio, pero seguramente es mucho más de lo que ya han indicado. Lo segundo es que, si me preguntas, a mí me parece profundamente difícil que esta información, esta recolección, se haya dado sin colaboración armónica con autoridades de inteligencia colombianas. Puede que ahora estén diciendo que no saben, puede que ahora estén diciendo que no tienen documentado esto. Una cosa es que Migración diga que no tiene documentado algo, pues porque evidentemente no pasó por nuestra frontera, que es bastante porosa y que tiene bastantes complejidades en materia de control. Pero muy probablemente la inteligencia colombiana, bien sea en policía, bien sea la militar, sí haya tenido alguna cercanía, alguna información que en coordinación con el gobierno norteamericano se haya podido construir.
la información de inteligencia que posee el gobierno norteamericano sobre lo que pasa en Colombia se construye en su gran mayoría con poder de inteligencia colombiano. Y por eso es que también nos tocará esperar a ver si de pronto lo que pasó en ese momento tiene que ver con esto que acabo de indicar. Sí, concejal, ¿qué información tiene usted sobre la casa lujosa donde se hace esta reunión en Medellín? La información que tenemos y producto de inteligencia es que es en una casa de un odontólogo que queda en la vía Las Palmas entre Medellín y Envigado. Pero ¿qué información puntual ha conocido usted del dueño de esa casa? Camila, más allá de eso no tenemos más información. ¿Qué sí sabemos? ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado recolectar? Que la estructura criminal principal encargada de todo el proceso, no solamente de coordinación, sino también del proceso de protección de la visita de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, habría sido la estructura de La Terraza, la estructura que es todavía comandada por alias Douglas desde la cárcel de Itagüí y que hace parte de la mesa de paz urbana del gobierno nacional. Justo eso, doctor Tobón. En Medellín, como están esos grupos de delincuencia organizada, el famoso GDO, pues no se mandan solos. ¿Quiénes habrían sido esos negociadores de las disidencias de las FARC a los que les dieron el permiso de reunirse con el hijo de Nicolás Maduro en la capital antioqueña? ¿Ha podido averiguar algo de quiénes son? No, ese nivel de detalle lastimosamente aún no se ha obtenido ni por mis fuentes, ni tampoco ha sido revelado ni por el gobierno norteamericano, ni tampoco por otra autoridad al respecto. Seguramente en el proceso ya de juicio sabremos quiénes son y que se tengan, por supuesto, que se tengan porque muy probablemente esos nombres entren a destapar otros asuntos y otras informaciones que van a servir mucho para los procesos actuales de comprensión de los problemas de seguridad ciudadana y crimen organizado que tenemos en Colombia. Lo hemos dicho, Camila, de manera repetitiva y permanente. El narcotráfico, la guerrilla y el crimen organizado en Colombia no solamente se sostienen adentro, sino que se han sostenido gracias a Venezuela. Y esta información, a pesar de lo sorpresivo en las circunstancias y en los detalles, no lo es tanto en el gran contexto. Sabemos que Venezuela es gran parte jefe y, por supuesto, cliente del crimen organizado y el narcotráfico de los narcotraficantes colombianos. En el 2020, concejal Tobón, estábamos en pandemia, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted cree que es posible que Nicolás Maduro hubiese venido en plena pandemia a Medellín? Él es alto, se parece mucho a Nicolás Maduro y nadie lo vio. No, yo creo que esto tuvo que haber pasado bajo un modelo muy estricto de coordinación y seguridad. Si este hombre efectivamente estuvo en Medellín, como dice el Departamento de Justicia a través de la Oficina Llena de Turno y la Fiscalía, si este hombre efectivamente vino aquí a reunirse con las FARC, no lo hizo caminando por las calles de la Avenida del Poblado, ni lo hizo caminando Palma, lo hizo bajo estrictos modelos de seguridad muy bien protegido. El ingreso a Colombia es un asunto que tenemos que admitirlo. No sorprende a nadie que alguien ingrese legalmente a este país. Y la manera, por supuesto, de estar en Medellín... Pero le pregunto, ¿usted cree que en pandemia nadie podía salir a la calle? Estaba comenzando la pandemia, el encierro era absoluto. ¿Usted cree que este tipo vino, digo, le repito, doctor Tobón, este señor es físicamente muy parecido a Maduro, es alto como Maduro, nadie lo vio en Medellín y nos venimos a enterar 5 años después? ¿Eso le resulta a usted creíble? Conociendo el funcionamiento del crimen organizado, Néstor, y conociendo los alcances de estos tipos, lastimosamente me resulta creíble. Pero a usted le resulta creíble por antipatías políticas. Pero no hay... No, realmente no. Pero ojalá no, fuera solamente decir, por antipatías fuera políticas. De antipatías políticas, no hay ninguna pista de que lo que dice Estados Unidos sea cierto. Pues digamos que lo que se dice en el mundo que se encarga de conocer lo que pasa con estructuras criminales es que sí pasó una reunión que vincula al gobierno de Nicolás Maduro Moros y que posiblemente un familiar, sabemos luego que se trata de Nicolás Ernesto Maduro, con personas aquí en Medellín para negociar asuntos de narcotráfico. De eso es un asunto que, digamos, hay conocimiento en el mundo de la seguridad ciudadana, en el mundo de quienes estamos enterados del tema del crimen organizado. Sí. Pero por supuesto los detalles ya los obtendremos en el proceso de juicio. Sí, usted dice que sí es creíble esa posibilidad. Y es creíble en ese mismo sentido, concejal, que los entes de seguridad de Medellín en la época no se hubieran dado cuenta de que hubo una reunión de este nivel. Eso sí me parece más difícil, para serte más honesto. Y por eso es que te digo
que es muy difícil que esta información haya llegado al poder de las autoridades norteamericanas sin ningún grado de coordinación, así sea en inteligencia, con las autoridades de inteligencia colombianas. ¿Qué pasa? También hay que, digamos, tener una lectura política de este asunto. Quienes dirigían las autoridades de inteligencia colombianas en ese momento, quienes las componían en sus grandes mandos, quienes efectivamente construían esta información, son personas no solo diferentes, sino totalmente contrarias a las que se encuentran hoy al frente de este tipo de asuntos. Luego, no me parece sorprendente que hoy en día el gobierno colombiano diga que no sepa, incluso en materia de inteligencia, pero luego nos enteremos de que efectivamente esta información se construyó en coordinación de inteligencia. Quien era comandante de la policía en ese momento, María Camila, era el general Camacho, ¿verdad? Claro, sí, del área metropolitana de Bogotá. Le da una entrevista al periódico El Tiempo y dice, sí oímos el cuento, pero nunca lo pudimos confirmar. Claro, por eso él le da esa respuesta al Tiempo, porque le pregunta cómo es, la pregunta que usted le está haciendo al concejal, ¿cómo es posible que una persona con las características de Nicolás Maduro Guerra no fuera identificado? La razón o la explicación que él da es, tuvimos conocimiento de la reunión, pero haciendo las verificaciones no pudimos corroborar la información, por eso no se le informó al alcalde en su momento de ese encuentro entre las FARC, Néstor, que según la inteligencia era para cuadrar negocios de droga a 6 años, o sea, debería en teoría acabarse en este 2026 el trato que dice inteligencia o la justicia norteamericana se hizo con el hijo de Nicolás Maduro y la disidencia. Concejal Tobón, muchas gracias. Le deseo un feliz día. Igualmente, Néstor, un abrazo muy grande. Concejal de Medellín sobre la reunión, la misteriosa reunión que supuestamente habría sucedido en el 2020 en Medellín. Estás escuchando Blue Radio. Un restaurante de corrientazo que ya no funciona en el sur de Bogotá y una litografía en Barranquilla encabezan la lista de los donantes o deudores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho a la consulta del Pacto Histórico en octubre pasado. El Consejo Nacional Electoral publicó los movimientos financieros de los 520 políticos que participaron en la consulta, en la que Cepeda fue elegido como el candidato y el Pacto Histórico definió las listas a Cámara y Senado. Los registros en el caso del candidato Iván Cepeda muestran ingresos y gastos por casi 1.000 millones de pesos, de los cuales 125 millones fueron recursos propios y familiares y el resto, 840 millones de pesos, donaciones y aportes principalmente para invertir después en publicidad, gastos administrativos y actos políticos. El protagonista en el caso de esta financiación, la de Cepeda, es Smart Publicidad, una empresa que imprimió la publicidad y a la que le deben 609 millones de pesos por su trabajo. En esa imprenta, su dueño y fundador es Javier Antonio Pérez, un barranquillero de 50. Hay sol en Bogotá, padre, pero es una mañana gris, llena de neblina, y hay problemas de visibilidad en este momento en el aeropuerto El Dorado. Porque lo que uno ve aquí es un cielo casi que tierra caliente, un cielo bien azul. Hay sol esta mañana, la mañana pero brillante, aún así hay neblina. Pero hay neblina. ¿Qué quiere decir? No son conceptos contradictorios. Sobre la baja visibilidad. Padre, diga un sol canicular. No es canicular. No le pega. Es el de las 12 más o menos. Sí. Hay problemas de visibilidad en este momento para quienes tienen vuelos pendientes, afectando la operación en este momento del aeropuerto El Dorado. Calila Peña. Néstor, buenos días. Sí, señor, la Aeronáutica Civil confirmó que por condiciones de visibilidad reducida, el aeropuerto El Dorado activó procedimientos estandarizados de seguridad. Esto que implica que la operación se mantiene activa, pero con capacidad limitada de forma temporal. Ustedes pueden ver por medio de nuestra transmisión oficial las imágenes en las que se identifica visibilidad limitada por niebla densa, por lo cual recomiendan consultar el estado de su vuelo con la aerolínea. A esta hora tome nota porque los vuelos nacionales a Manizales están demorados en las aerolíneas Clic y Avianca. El vuelo previsto para las 9:30 de la mañana con destino a Popayán está registrando demoras y por ahora también los vuelos internacionales continúan con itinerario normal. La mayoría ya están asignados en sala, como por ejemplo los destinos Toronto, Tampa, Quito y Panamá. Sin embargo, en llegadas a Bogotá hay demoras de vuelos desde Medellín, Yopal, Neiva y Cali. Calila, gracias, 8:34 minutos y atención, noticia de última hora, hay otra masacre esta mañana en el Cauca. 4 personas fueron asesinadas ahora en el municipio de Padilla. Hugo Mario Palomar.
Néstor, la masacre se registró esta madrugada en la vereda El Chamizo, ubicada a unos 15 minutos del casco urbano del municipio de Padilla, en el norte del departamento del Cauca. Sujetos armados llegaron hasta una finca del sector y allí asesinaron a disparos a 4 hombres. Las víctimas eran habitantes de esta región, ninguna presentaba antecedentes judiciales. Según la alcaldesa del municipio de Padilla, Aide Romero, los victimarios llegaron desde el vecino municipio de Guachené para ejecutar la masacre. Serían integrantes de una pandilla que delinque en esa zona del suroccidente colombiano. Los que mataron todos son inocentes, gente buena. Uno de ellos ya es pensionado. El hijo, porque ahí está el papá y está el hijo, trabajador. El otro es mayordomo en cabaña. Y otro muchacho pues capacitado, pero pues él no es muchacho y andar en nada, sino cuidaba de un ganado. Una de las víctimas era el esposo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de esta vereda. Las autoridades allí en el Cauca intentan realizar el levantamiento de los cuerpos de estas 4 personas. Se dificulta la diligencia porque en esta zona rural de Padilla también hay presencia de las disidencias de las FARC. Néstor. Hugo Mario, gracias. Está en el lugar del accidente ferroviario. Esta mañana el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciando 3 días de luto y diciendo que se van a conocer, que ya están próximos de conocer las causas del accidente, que son el motivo de discusión esta mañana en Europa. Enrique Rodríguez. Ha sido una comparecencia más que nada para hacerse presente en el lugar de los hechos. Ha estado acompañado del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, era una suerte de gobernador del territorio andaluz, del ministro de Transportes y del alcalde de la localidad. Han hablado del alcalde, el presidente regional y Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez lo ha hecho, como decías, para ponerse a disposición de los familiares, para mandar muestras de cariño, de afecto y de pésame a quienes han perdido familiares en esta tragedia. Y como señalaba, ha anunciado que se harán públicas en cuanto se tengan las conclusiones de la investigación que ya se está llevando a cabo. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Y las causas siguen siendo por el momento difíciles de averiguar porque, como hemos venido contando desde primera hora de la mañana, este accidente se ha producido en un tramo recto con la velocidad limitada a 250 kilómetros por hora y ambos convoyes, los que han colisionado, iban respectivamente a 205 y 210 kilómetros. Un tren que se dirigía a Madrid de la compañía Iryo ha descarrilado en su parte trasera y ha invadido la vía dirección sur por la que circulaba un tren Alvia de la compañía Renfe, que ha impactado frontalmente contra esos vagones que han descarrilado. Apenas 20 segundos después del descarrilamiento se ha producido esa colisión. El balance provisional sigue siendo el que hemos venido contando desde primera hora. 39 personas muertas, lo que sí ha subido es la cifra de heridos. Son ya 150, 11 de los cuales, entre ellos un menor de edad, se encuentran en estado crítico en unidades de cuidados intensivos en hospitales de Córdoba y Sevilla. La situación a esta hora es de investigación en el lugar del accidente, pero sobre todo trabajan ahora mismo las autoridades y los equipos de rescate por poder sacar del talud, de la zanja donde se encuentran los vagones del tren de la compañía Renfe, el tren Alvia que se dirigía hacia el sur de España, porque hay temor de que debajo de esos vagones pueda haber no ningún superviviente, pero sí los cuerpos de algunas personas que sean víctimas del accidente y que no han sido localizadas por el momento. Aunque no hay cifras oficiales a ese respecto, se calcula que hay aproximadamente unas 20 personas de las que por el momento no se tiene noticia. No quiere decir que estén fallecidas, simplemente que están desaparecidas. Sus familiares no han tenido contacto con ellas, pero como hemos venido señalando, Néstor, las imágenes que pueden ver nuestros oyentes, espectadores a través de Dito y a través de YouTube no dan mucho lugar a la esperanza por las dimensiones de este brutal accidente que tuvo lugar en la madrugada de esta víspera en el domingo, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Dos discípulos de Gentil Duarte, Iván Mordisco y alias Calarcá, son los protagonistas de la guerra en el departamento del Guaviare, una guerra que deja una imagen impactante, una fila de unos 30 cuerpos sin vidas tendidos sobre el piso, hombres y mujeres camuflados y vestidos con botas. Esa es la última escena de la guerra que dejan
en este departamento donde hay prósperos cultivos de coca, 5.000 hectáreas, según el último reporte de la ONU. Es la región donde la Defensoría del Pueblo, como igual en la región del Catatumbo. El 1 de abril, Felipe, vamos a tener el 4º mejor pasaporte del mundo. Este es el argumento del presidente Gustavo Petro para responder, sin reírse, por favor, Felipe, al informe de la Contraloría General de la República sobre riesgos y eventuales retrasos con el nuevo modelo de pasaportes. Sí, ¿de dónde sacará el presidente que va a ser el 4º mejor pasaporte del mundo? No, Felipe, puede ser el cuarto. ¿Cuáles serán los parámetros? No sé, Felipe, no sé la verdad. De donde sacamos que el himno nacional de Colombia es el segundo más bello del mundo después de la Marsellesa. Sí. No conozco, Felipe, el pasaportómetro, no hay un ranking. Puede que sea, ojalá, un pasaporte seguro, que creo que es lo que nos interesa a todos. Pero sí habrá pasaportes a partir del 1 de abril. Felipe, esa es la pregunta de fondo. La tesis del presidente, ¿no? Mariposas amarillas. La tesis del presidente de que va a ser el 4º mejor es la respuesta del presidente y el más hermoso al informe de la Contraloría. Acuérdense que él dijo el más hermoso del mundo, no solamente el más seguro. Y el informe de la Contraloría lo que dice es que hay riesgos y posibilidad de retrasos con el nuevo pasaporte. 1 de abril. Es decir, estamos a 2 meses largos de que cambiemos el modelo de pasaportes que hoy hace Thomas Gregan Sons, contratado por la Cancillería. El modelo que ha sido la obsesión para tumbarlo del presidente Gustavo Petro. Luis Enrique Abadía es el Contralor para la Gestión Pública que está al frente de la investigación de carácter fiscal. Doctor Abadía, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo de Blue Radio y por supuesto a la vasta audiencia a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Abadía, llevamos pues con este tema, con este San Benito de que se van a acabar los pasaportes como los conocemos hoy en día, años ya desde cuando el presidente Petro dio la orden de quitarle el contrato a Thomas Gregan Sons. A estas alturas, ¿cuáles son los riesgos que encontró la Contraloría? Néstor, la Contraloría, por directrices del señor Contralor General, ha venido haciendo un seguimiento permanente muy de cerca a la implementación del nuevo modelo de pasaportes en el marco de nuestra competencia de control fiscal preventivo y concomitante. En oportunidades anteriores ya hemos emitido algunas alertas. En esta ocasión se ha emitido una advertencia porque en la implementación del nuevo modelo de pasaportes hemos identificado riesgos financieros, operativos, de planeación, que podrían afectar recursos públicos y la continuidad, la sostenibilidad del servicio. Y lo que buscamos es prevenir un daño, un riesgo fiscal y no reaccionar de repente cuando ya sea tarde. Sí. Y eventualmente usted ve en riesgo, doctor Abadía, de que no entren en vigencia los nuevos pasaportes el 1 de abril. Tenemos varias preocupaciones, Néstor. Sí, de un lado, hay incumplimientos en el cronograma inicialmente contemplado. Hay una serie de actividades que deben cumplirse, que deben agotarse si efectivamente va a producirse la entrada en vigencia del nuevo modelo de pasaportes el 1 de abril. Uno de ellos, por ejemplo, la importación de la maquinaria. Hasta la semana anterior, la Contraloría General, pese a que hicimos requerimientos sobre el particular, no tiene información de que se haya contratado el importador, menos obviamente que exista la importación de esta maquinaria, pero también desde el punto de vista financiero, nosotros encontramos que existen unas deficiencias, por ejemplo, no están claros los costos de personalización, de costos asociados al transporte de libretas importadas, impuestos como IVA, contribuciones, etcétera. También tenemos un tema de riesgo cambiario que no nos resulta claro, hoy nos preocupa en razón a que se ha valorado en euros y eso implica que la variación eventual que pudiera tener el tema de la moneda extranjera pues sería una responsabilidad o quedaría en cabeza del Estado colombiano asumirla. También se cambia el modelo en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de pasaportes. Pasamos de un esquema de demanda que se viene estilando, con el que se está trabajando el día de hoy, a uno de cantidad mínima anual de 1.200.000 libretas de pasaportes. Eso, sin reflejar la dinámica de la demanda, puede generar naturalmente desajustes y presiones operativas, amén de que no se tendría la garantía de cómo se va a financiar eventuales requerimientos adicionales de pasaportes. Estas y otras situaciones indudablemente nos preocupan como Contraloría
Contraloría y están incluidas estas situaciones en la advertencia que hemos emitido. Sí, señor Contralor, quisiera preguntarle frente al tema de las proyecciones, frente al costo, que entre otras cosas está fijado en euros. ¿Qué estimaciones, qué cálculos han hecho ustedes de cuánto subiría el precio del pasaporte? El gobierno ha dicho que el precio final no subiría para quien lo solicite, pero el Estado colombiano, ¿cuánto más terminaría pagando por las libretas? A ver, lo que estamos nosotros planteando en la advertencia es el hecho de que normalmente las operaciones que tienen que ver con el presupuesto del Estado, este tipo de operaciones, pues lo aconsejable, lo recomendable es que se estimen en pesos. Eso nos permite claramente visualizar cuál es la responsabilidad que se asume desde el punto de vista presupuestal también, cuál es la reserva que se ha de tener y tener obviamente la garantía de que pueda cubrirse. Cuando se hace en euros, como se está haciendo en esta oportunidad, pues tenemos el riesgo cambiario, y es un riesgo cambiario que deja el tema sujeto a la indeterminación de las fluctuaciones de la moneda extranjera. Nosotros no estamos cuestionando hoy y no estamos adentrándonos, seguramente lo haremos en su oportunidad o en el marco del control fiscal posterior y selectivo, ya una auditoría posterior a lo que es el resultado como tal o a los costos asociados al pasaporte, si crece o no crece, eso será objeto de otro pronunciamiento. Lo que estamos planteando en torno al riesgo cambiario es que se hace en euros y la responsabilidad de las alteraciones que pudiera tener la moneda queda para el Estado colombiano, y obviamente los presupuestos no son flexibles y es un riesgo importante en el criterio de la Contraloría. Doctora Badilla, ¿y ese riesgo cambiario no existía el día de hoy? Es decir, hasta el momento los pasaportes venían fijados en pesos, el costo de los pasaportes. Ese riesgo cambiario no existía, no lo tenía que asumir el Estado colombiano, y por eso hemos llamado la atención para que pueda revisarse el asunto, porque consideramos que queda sometido el tema a una especie de indeterminación que en términos presupuestales no es aconsejable. Sí, ese es un punto fundamental, señor Contralor, pero en la práctica, como está hoy definido el contrato, ¿habría riesgo frente a la posibilidad de que haya vacío y no haya posibilidad de que durante un plazo los colombianos no tengamos acceso a la expedición de pasaportes con base en este nuevo contrato? En la medida en que no se cumplan los tiempos, las actividades contempladas inicialmente para que pueda operacionalizarse la producción de pasaportes en el país a partir del 1 de abril, desde luego hay un riesgo, y es el que nosotros estamos poniendo en evidencia a través de la advertencia. Es claro, para que entre el 1 de abril en funcionamiento el nuevo modelo de pasaportes, deben cumplirse con absoluto rigor cada uno de los pasos, de los protocolos, de las responsabilidades asociadas al nuevo modelo de pasaportes. Claro, pero ¿qué tan cerca estamos de ese escenario, señor Contralor? Pues estamos muy cerca, justamente por eso es que la Contraloría General en esta oportunidad le hace esta advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia para que adopten medidas urgentes que eviten la materialización del riesgo fiscal y de afectación de la prestación del servicio. Doctora Badilla, ¿usted ya vio el pasaporte nuevo? No, señor. ¿Y por qué no hay un pasaporte modelo? ¿Por qué no hay un pasaporte a estas alturas? Esa es una pregunta que tendrá que responder la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia. Nosotros por lo pronto vamos a seguir, Néstor, haciendo este seguimiento muy de cerca, insisto, procurando en todo caso, aquí lo importante es prevenir un riesgo fiscal, prevenir un riesgo en la prestación. No, yo entiendo tan que sensible para los colombianos. Ustedes son la Contraloría, por supuesto que su función fundamental es alrededor del tema de la plata, del tema fiscal. Pero como yo no soy Contraloría, le pregunto, ¿es comparable, es mejor el pasaporte nuevo que el pasaporte actual, que el viejo? No tendríamos hoy la información suficiente ya en términos de cómo va a quedar producido el nuevo pasaporte, Néstor, para contestar a esa pregunta. Es muy importante, el señor presidente ha expresado pues que vamos a tener el mejor pasaporte del mundo, no, el cuarto mejor pasaporte del mundo, es lo que todos quisiéramos realmente, y la Contraloría trabaja es justamente para que las cosas sucedan como tienen que suceder de la mejor manera posible, sin un riesgo de afectación del patrimonio público y también obviamente de la prestación del servicio de pasaportes para el país. El señor presidente de ninguna manera ha refutado las advertencias que ha venido haciendo la Contraloría General. Estas son
advertencias absolutamente técnicas que lo que propenden es porque las cosas sucedan de la mejor manera y que no se afecte ni el presupuesto público ni el servicio de pasaportes. Como el contratista del nuevo pasaporte, quien va a hacer el nuevo pasaporte es la Casa de la Moneda de Portugal, un organismo fuera de la jurisdicción de la Contraloría. ¿Quién vigila? ¿Quién va a la Casa de la Moneda a decir, déjenme ver aquí cómo están las cuentas? A nosotros nos debe rendir cuentas, en principio, Néstor, es la Cancillería, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. Ellos, como gestores fiscales, son los que deben aproximarnos, acercarnos, suministrarnos de manera oportuna y suficiente la información, y por eso desde esta semana estaremos de tiempo completo en la Imprenta Nacional de Colombia y también en la Cancillería con nuestro equipo de las más altas calidades de este seguimiento permanente, porque es un tema sensible, estamos con tiempos muy cortos y lo que queremos, obviamente, insistimos, es que se pueda anticipar, se puedan adoptar medidas que anticipen este riesgo fiscal, operativo, financiero, de planeación que hemos venido anticipando y que tampoco vaya a afectarse la prestación del servicio. Sí, doctora Abadía, una persona que sacó el pasaporte el año pasado o que lo tenga vigente este año, ¿va a tener que sacar uno nuevo, va a tener que sacar el cuarto mejor pasaporte del mundo o le va a servir el viejito que ya tiene? No, pues yo creo que el tema de la vigencia del pasaporte no está en discusión, ¿no? Pues cada quien deberá hacer la diligencia de renovación de pasaporte cuando quiera que esté feneciendo su vigencia, antes no, porque debe existir pues esa traza, esa posibilidad. Yo creo que eso no está en discusión de que el pasaporte con la vigencia que allí se determine tenga... Eso quiere decir que cumpla. Podrán coexistir los dos pasaportes, el viejo y el nuevo, ¿verdad? Sí, no me cabe duda. Por ejemplo, yo hice renovación de mi pasaporte hace aproximadamente 15 días nada más y creo que una medida distinta sería generar un daño de inmensas proporciones para el fisco público y también afectación al presupuesto de los usuarios. Vale. Doctora Abadía, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, a ustedes, muchísimas gracias. El Contralor sobre el tema de los pasaportes, Luis Enrique Abadía. Felipe, para efectos del presidente Gustavo Petro, de la tesis de que vamos a tener el cuarto mejor pasaporte del mundo, Héctor, hay un problema gravísimo. ¿Cuál? Que vamos a pasar del primero al cuarto. Hoy en día, el pasaporte de Colombia, Felipe, en clasificaciones internacionales de un fórum, así se llama ID Forum, es considerado el mejor pasaporte del mundo, porque tiene hologramas biométricos, porque tiene todas las condiciones de seguridad. Es decir, mejoramos para atrás. Entonces vamos a pasar del mejor pasaporte del mundo al cuarto mejor pasaporte del mundo, suponiendo que el pasaporte que viene desde el 1 de abril va a ser bueno, que a mí no me molestaría tener el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pero vamos a tener el mismo, Néstor. Pero lo que pasa es que los pasaportes, perdón Héctor, los pasaportes están estandarizados, Néstor, en el mundo. Es decir, eso ya tienen el holograma, el no sé qué, la barra no sé qué, y en términos de medir el mejor o el peor pasaporte del mundo, aparte de esta clasificación que usted nos está dando, lo viene dando por los países que lo reciben a usted con ese pasaporte sin visa. Sí. Ahora, Felipe... Entonces, que sea el primero o sea el cuarto. Es que la razón por la que a Colombia le exigen o le exigían visa, ¿se acuerda que hubo un momento de la vida, María Consuelo, a usted le tocó cuando usted fue canciller, que todos los países nos pedían visa a nosotros? Sí, y poco a poco fuimos eso es una mezcla de buen pasaporte, pero también de gestión diplomática y de cambiar la realidad del país. Poco a poco. ¿No? Y de cambiar la realidad, entre otras cosas, porque no se trata de cambiar la imagen es el reflejo de la realidad. Entonces, en la medida en que Colombia se convirtió en un país más seguro, con menos extorsión, con menos riesgo para los turistas, fueron quitando las restricciones y después migratorias de eso vino la mejoría en el tema de seguridad del pasaporte. Es correcto. Pero qué Néstor, barbaridad vamos a seguir si esto se ha convertido en dolor de cabeza. Señor Héctor. Esto no hay que darle vueltas. Vamos a seguir teniendo el mismo pasaporte que hemos tenido durante todos estos años, porque la verdad es que en términos de propósitos del presidente Petro, este es uno de una larga lista de fracasos.
el presidente Petro quiso no cambiar el pasaporte porque él realmente pues no le importa, digamos, si el pasaporte es azul, verde. Después pues se enredó ahí que quería que hubiera mariposas y que el diseño y no sé qué, pero bueno, carreta. Pero en realidad él lo que quería o le parecía era que el pasaporte lo debería producir una empresa pública y que esa empresa pública debería ser la imprenta nacional, y que no entendía por qué unos particulares hacían eso y le inventaba que era que se quedaban con los datos de los colombianos y etcétera, etcétera. Pero era uno de los de las tantas disputas que él planteó de dónde deberían estar los particulares y dónde debería estar el Estado. Y en este caso uno podría decir que de pronto quizá tenía razón, porque es cierto que en muchos países del mundo el pasaporte lo producen unas entidades públicas, no se contrata no es a lo un más privado para que lo haga. ¿A usted como ciudadano, a usted le importa quién lo haga? No, por eso digo, pero puede ser razonable que por razones de seguridad uno, en fin, hay cómo construir si a mí me garantizan que el gobierno colombiano tiene las condiciones para hacer un buen pasaporte, perfecto, pero lo que pasó es que todo lo hizo mal para lograr ese propósito, absolutamente todo, por una cosa de un desconocimiento del funcionamiento del Estado colombiano que es increíble. Realmente nunca nadie dio los pasos necesarios para que la imprenta nacional pudiera efectivamente asumir la tarea de imprimir los papeles de seguridad públicos. Claro, a uno lo que le interesa como ciudadano es, primero, que el pasaporte sea confiable, o sea, que técnicamente la herramienta se pueda usar en un gran número de países. Segundo, que se lo entreguen rápido, que el trámite sea rápido y no genere esa incertidumbre que vimos el año pasado cada vez que había un anuncio distinto sobre el tema del proveedor hoy en día de los pasaportes. Y tercero, que no sea tan costoso, porque es que ese riesgo cambiario, por ejemplo, puede disparar exactamente el costo para el ciudadano del pasaporte, porque si se dispara el euro, entonces ahí se empieza a disparar el costo del pasaporte. Ahí, Néstor, como mire, ciudadano, uno no ve claro por qué ese empecinamiento del gobierno en volver el tema del contratista del pasaporte un capricho. El punto fue haberse concentrado en el contratista, que fue, es que no puede ser Tomás Greganzón, y lo volvió una disputa personal contra un contratista. Y bueno, la imprenta nacional sigue sin tener, como dijo alguien hace algún tiempo, ni siquiera una fotocopiadora, no tiene nada que imprimir, no tiene cómo imprimir. No han llegado las máquinas, dijo el Contralor, ¿no? Claro, y no van a llegar porque no han hecho bien el contrato, porque después entonces buscaron un atajo contractual a través de un Estado, y entonces dijeron que Portugal y etcétera. No, el presidente hubiera podido hacerse el propósito de que la imprenta nacional fuera una verdadera imprenta que tuviera todas las calidades para producir papeles de seguridad, y no dio ni un paso en ese sentido. Entonces los pasaportes no los tiene del gobierno en esa lucha y no prosperó. Pero Néstor, mire, yo no sé si Ernesto, encuentro para quienes quieran visitarlo, Felipe, en la página de la Cancillería, página de la Cancillería del Gobierno Nacional, un artículo del año 2018, de hace, ¿cuánto es 2018? Hace 8 años. 8 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia acaba de recibir el reconocimiento al pasaporte más seguro del mundo, otorgado en la primera versión del eAwards, organizado por el EID Forum, organización no lucrativa que promueve las iniciativas de identificación digital. Entonces, y Néstor, mire, yo no sé si tenemos esto hoy alguien en la Cancillería, pasaporte. Felipe, por favor que le diga al presidente que no siga escribiendo, que vamos a hacer el retroceso de pasar del primero al cuarto mejor pasaporte del mundo, porque el que funcionaba, el que teníamos funcionaba bien, ¿no? No es que estamos hablando de que vamos a salir de la inmunda como supone el presidente Gustavo Petro. No, si algo funcionaba bien en Colombia, era el modelo de pasaportes. Sí, eso funcionaba bien, y los pasaportes colombianos pues eran aceptados en 100 y pico países que ya nos habían quitado visas, muchos de ellos. No, pero entonces no, el prurito de acabar con la empresa privada y que lo haga la imprenta nacional, y le va a hacer un pronóstico. Pero Felipe, si lo hace la imprenta nacional, bien. De pronto, yo estoy de acuerdo. Pero si lo hace la imprenta nacional, Felipe, yo estaría contento si lo quiere hacer el gobierno, pero que lo haga. Es que aquí se lo quitan a la empresa privada y ponen a competir la incompetencia del gobierno, que no es de carácter menor. Puede que sea el mejor pasaporte del mundo o el cuarto mejor, pero con tal de que tenga
tengamos un pasaporte, por mí es suficiente. Es que por los desaciertos y la mala administración que ha tenido el gobierno Petro en el tema de pasaportes, estuvimos a punto de quedarnos sin pasaportes, y por eso tuvieron que, recordémoslo muy bien, hacer prórrogas y urgencias manifiestas para contratar al contratista corrupto que supuestamente era del que querían deshacerse. Tuvieron que volverlo a contratar en 2 o 3 ocasiones, si no estoy mal. Entonces, pues digamos, que el gobierno Petro tenga capacidad de producir un pasaporte, está probado que no, le quedó grande. Es una de las cosas que el gobierno no pudo hacer. Pero no me importa si es el cuarto o el mejor pasaporte del mundo, con tal de que no nos quedemos sin pasaporte, yo estoy satisfecho. Que tengamos un pasaporte seguro, ¿eh? No cualquier pasaporte. Todavía, no canten victoria. Porque es que si tú no tienes un pasaporte seguro, vas a terminar con un pocotón de visas. Lo grave de lo que dijo la Contraloría es que el 1 de abril no va a estar listo el sistema. O sea, aquí estamos en riesgo de que podemos quedarnos sin pasaportes de nuevo. Eso es lo más importante. No. Vuelven y declaran urgencia manifiesta otros 6 meses o un año con Tomás Greganzón. ¿Usted se acuerda, Felipe, que este tema, Aurelio, de la crisis de pasaportes, quítenle el contrato a Tomás Greganzón, sáltese en la ley 80? No funciona aquí la ley de contratación administrativa. Sí, todo eso por Twitter. Esto costó, y le costó la cabeza a varios funcionarios del gobierno. A Álvaro Leiva. La imputación de Álvaro Leiva está entre listo. otras cosas está imputado por ese la pelea de Laura. Y fue destituido, ¿no? Y la pelea de Laura Sarabia con